Hola, mi nombre es Keila Ruiz, estudio en la preparatoria Sor Juana Inés de la Cruz, estoy en tercer semestre de preparatoria. Este podcast es para la materia de literatura. Mi tema es la importancia de la literatura en la preparatoria. Primero que nada vamos a ver qué es la literatura. Según la Real Académica Española, literatura es el arte de la expresión verbal, que puede ser literatura oral, que es la forma como hablada o cantada, y está la literatura escrita, que son textos escritos. Y esto no quiere decir que cuando hablamos de textos pues nos referimos a textos del teléfono, esos que se envían por WhatsApp, Facebook, Instagram, Snapchat, etcétera, etcétera, sino a textos literarios. Y te preguntarás, ¿qué es un texto literario? Pues un texto literario es un documento en el que se relata un hecho utilizando figuras literarias con el fin de hacerlo atractivo, de embellecer la lectura y así captar la atención del lector. A continuación te mostraré 3 puntos importantes que puede ocasionar la literatura en jóvenes estudiantes de preparatoria. El primero sería generar reflexión acerca de muchos temas. El segundo, hace que expandas tu mente. Esto se refiere a que serás más abierto mentalmente, dejando entrar muchos temas a ti. Tercero, mejorarás tu lenguaje, ya que en la literatura se basa mucho a veces en escribir, leer y hablar, y esto hace que aprendas una mejor manera de expresarte, ya sea en la forma en la que estás hablando y expresando, y también en las palabras que utilizas. Lamentablemente o tristemente, los jóvenes no se toman esta materia pues importante, se la toman muy a la ligera, como que no les va a servir de nada, pero están en una enorme equivocación. Te voy a dar un ejemplo en qué ocasiones las puedes utilizar a futuro. Cuando tú entras a la universidad, en ocasiones muchos trabajos son presentaciones físicas, a lo cual implican hablar, y al hacer este tipo de presentaciones no implican solo leer y aprenderte lo que dirás y ya, no, sino que también tienes que aplicar la literatura, tienes que investigar y leer y abrir tu mente para que sepas lo que estás leyendo, entiendas el tema que vas a presentar y sepas lo que vas a presentar y qué es lo que quieres incluir y qué no. Si tú aplicas la literatura al momento de tú hacer tu presentación, vas a tener una mejor forma de expresión y la gente te entenderá mejor. En cambio, si tú haces tu presentación y no aplicaste la literatura, lo más probable es que no entiendas mucho tu tema, tu información no sea la mejor y probablemente al momento de presentar tu tema hacia la gente te puedas notar un poco inseguro o simplemente ir con información muy limitada y hará que el tema que presentes sea muy complejo, ya que casi no tendrás información. Todo esto que acabo de mencionar sucede mucho en jóvenes estudiantes, que muchas veces solo lo hacen las cosas a la y se va y lo hacen por cumplir y están mal porque no se están enfocando ni en la materia ni en la importancia que les puede beneficiar la literatura en un futuro. Por lo general, cuando escuchamos hablar de literatura, vienen a nuestra mente las bellas artes o algún escritor u obra literaria que haya dejado huella en nuestra memoria, pero no profundizamos verdaderamente sobre la importancia de la literatura en toda nuestra historia, tanto individual como de la humanidad. Es decir, la literatura refleja nuestra identidad personal y social, la evolución que hemos tenido y los procesos por los que hemos pasado como planeta, sin dejar atrás la historia que nos ha hecho llegar hasta donde estamos y que ha permitido que maduremos poco a poco hasta forjarnos lentamente una idea clara de lo que somos y del por qué lo somos. Por ejemplo, sin la literatura no tendríamos noción de todas las transformaciones que han sufrido las sociedades y comunidades antiguas, y sería imposible entender cómo hemos llegado a ser lo que somos hoy, por lo que probablemente tampoco podríamos aprender de nuestro pasado estancándonos en situaciones y modos de vida arcaicos y sin ningún tipo de organización o pensar común. Sin la literatura, probablemente también habría una forma de represión general, ya que no estarían plasmadas distintas ideas que han revolucionado al mundo y viviríamos gobernados por una ignorancia común, con los ojos cerrados y sin ningún tipo de educación en cuanto a nuestros derechos y obligaciones como seres humanos.
De igual modo, la literatura ha ayudado a aprender a transmitir no solo sucesos o pensamientos, sino sentimientos y situaciones que vemos día a día en nuestras vidas o en la de alguien más. Nos ayuda a expresar lo que vemos o sentimos por nuestra situación o por otra persona. La mejor forma de acceso al lenguaje no es el estudio exhaustivo de las normas gramaticales. El lenguaje se adquiere fundamentalmente por impregnación y ésta se produce a través de la lectura. Y la lectura de obras literarias nos ofrece un camino más rico, más seguro y por supuesto mucho más divertido. He tenido muy claro que la lectura en general y la lectura de obras literarias en particular es uno de los instrumentos más eficaces para la información de la personalidad y el conocimiento profundo del mundo que nos rodea y de nosotros mismos. A través de la lectura se consigue el desarrollo de la capacidad de análisis del sentido crítico. Con la lectura de obras literarias se consigue el desarrollo de ese lenguaje que es de suma importancia en un mundo como en el que estamos viviendo, porque la medida en que una persona sea más capaz de dominar la palabra, será menos susceptible de manipulación. La literatura es una fuente inagotable para trabajar en clase, ya que la literatura se considera como la culminación del lenguaje escrito, por lo que contribuye una parte fundamental de la cultura que la escuela debe poner al alcance de los estudiantes. A continuación, se mencionarán algunas utilidades que tiene la literatura. 1. Evasión. La literatura nos permite evadirnos de la realidad, nos permite huir del mundo que nos rodea, de todas las preocupaciones que forman parte de nuestro día a día. La buena literatura es aquella que nos da la opción de desconectar del mundo real por un tiempo. 2. Realidad. La literatura nos permite conocer mucho mejor el mundo si se explica desde el punto de vista objetivo. 3. Conocimiento. La literatura sirve como forma de transmisión del conocimiento. Gracias a las obras literarias somos capaces de aprender un sinfín de cosas que la vida diaria es incapaz de enseñarnos. 4. Velocidad lectora. Aquellas personas que se aficionan a leer literatura adquieren con el tiempo una velocidad lectora que les permitirá ser mucho más productivos a la hora de realizar otras tareas relacionadas. Por ejemplo, con los estudios, la velocidad lectora mejora la comprensión de textos. 5. Mejora ortográfica. Otra de las ventajas que tiene para los lectores la literatura es una forma estupenda de mejorar la ortografía. También demostrando que los buenos lectores suelen cometer menos errores ortográficos, ya que la lectura potencia lo que se denomina la ortografía visual. Por otra parte, la literatura es una fuente de distracción y diversión, en muchas ocasiones un pasatiempo positivo y enriquecedor en todos aspectos. De divulgación científica, especialmente aquellos libros que abordan y dan a conocer investigaciones científicas con un lenguaje cercano y accesible para el común de la gente que pueda conocerlas y que no quede limitada a un grupo de élite. A través de la educación literaria se conseguirá la capacidad de análisis, el manejo del lenguaje y el sentido de criticidad. Vivimos, por desgracia, en una sociedad que no es lectora y por tanto, una vez más recae sobre la escuela el peso de hacer de factor correctivo de una deficiencia social. En ella comienza a introducirse los libros y la ficción por la lectura. Yo creo que la lectura no debe ir paralela a la escuela. No necesariamente un buen lector tiene que ser un buen estudiante. Si el factor de canalización viene a través de la escuela, habrá personas que automáticamente se descuelguen del hecho de la lectura. A una sociedad que lee no se le podrá vender cualquier cosa. Bueno, esto fue todo por mi parte. Es mi podcast de la materia de literatura.
A quien haya escuchado esto, gracias por escuchar hasta el final. Espero les haya gustado y el tema haya sido de su agrado. Gracias.